La fisioterapia que aplicamos en esta unidad es una fisioterapia, si se quiere, de corte tradicional. Obviamente contamos con aparatología y con equipamiento de última generación. Sin embargo, para nosotros lo más importante es que nuestros participantes, nuestros clientes, nuestros pacientes sientan que su fisioterapeuta los toca, los manipula, los cura mediante ese rapport personal que debe existir entre el terapista y el paciente. Eso es quizás el valor agregado más importante que tiene nuestra unidad, y habría que resaltar y hacer ver que el porcentaje de recuperación que tenemos de nuestros participantes desde que aperturamos la unidad hace más de 12 años es un porcentaje que está por encima del 96% de recuperación funcional. Eso es un porcentaje bien importante, sumado al nivel de satisfacción por el trato tan especial que reciben nuestros pacientes aquí por parte no solamente de mi persona, sino de mi personal. La patología musculoesquelética que más manejamos en esta unidad son las algias o dolores de columna, en cualquiera de sus 4 segmentos: cervical, dorsal, lumbar o lumbosacro. Pero entre ellas, obviamente, la lumbalgia lleva una bandera preponderante en las patologías que tratamos aquí. Cualquiera que sea su etiología, bien sea una lumbalgia por un problema discal o bien sea una lumbalgia mecánica a consecuencia del trastorno que se produce al realizar una carga inadecuada de peso. Igualmente, esas lumbalgias y esos dolores de la columna vertebral van muy asociados a la detección de vicios posturales en nuestros pacientes, que también son sometidos dentro del análisis de la evaluación inicial a un análisis postural exhaustivo, por lo que nuestra historia de inicio es una historia que va cargada de una información muy importante que nos sirve para atacar la patología musculoesquelética, pero también nos sirve para generar unos buenos consejos a nivel postural, tanto para nuestros pacientes como para su entorno familiar y amistoso, de manera que se difunda ese conocimiento desde la perspectiva de la prevención, para evitarle a las personas que están al lado de nuestros participantes esos dolores por malas posturas, y a la vez, al corregir la postura de nuestros participantes, hacemos que el mismo participante haga en sí un cambio postural que lo va a llevar a posturas que no le van a generar tanto dolor. Mi equipo de trabajo está conformado, es un equipo multidisciplinario. Obviamente mis brazos derecho e izquierdo son mis fisioterapeutas, que son 2 fisioterapeutas, uno en la mañana y uno en la tarde, y mi asistente Adriana Rondón, quien es la persona que coordina la logística de la unidad. Estos fisioterapeutas, quiero resaltar que son fisioterapeutas profesionales también, egresados de universidad, con toda la documentación necesaria para ejercer la profesión como fisioterapeuta. Igualmente, dentro de mi equipo de trabajo, como nombré que es multidisciplinario, tengo el concurso de médicos traumatólogos, tengo el concurso de médicos neurólogos, tengo el concurso de una cantidad de especialidades médicas que juntos conformamos un equipo que a la vez es multidisciplinario, es interdisciplinario, porque nos comunicamos perfectamente en el momento de manejar un caso entre 2 o más personas de este equipo, y de cierta forma le hemos dado un viso transdisciplinario. Nuestro valor agregado es el trato, la comunicación y esa relación que se establece a nivel personal con nuestros participantes. Nosotros tenemos una premisa: en nuestras evaluaciones funcionales iniciales, nosotros dejamos que el paciente o el participante nos relate qué le está pasando. Es decir, hacemos uso de esa herramienta tradicional que es la anamnesis. Y en mis 27 años de experiencia profesional, cuando uno deja que el paciente cuente su historia, en esa historia está el 75% del diagnóstico funcional. Entonces nosotros establecemos desde el primer día un rapport
donde el paciente no lo vemos como un número, el paciente no lo vemos como una historia más, sino que el paciente lo vemos como una persona amiga que acude a un servicio de rehabilitación y fisioterapia necesitando solventar un problema de tipo funcional musculoesquelético, y que muchas veces nosotros somos la última o la única opción de estas personas, bien sea porque de no funcionar un protocolo conservador de rehabilitación y fisioterapia en los casos musculoesqueléticos, el siguiente paso podría ser una cirugía de magnitudes inconmensurables, o bien porque ese paciente ya fue sometido a una o varias cirugías y acude a nosotros para recuperar esas capacidades funcionales perdidas, porque en el momento de haberse hecho la cirugía nadie le recomendó en el postoperatorio inmediato un protocolo de rehabilitación, y llegan a nosotros en estadios tardíos del postoperatorio, que aunque nos ha costado en muchas oportunidades devolver esas capacidades funcionales, sí lo hemos logrado en base a un tratamiento continuado con tesón y utilizando las herramientas que para ello tenemos dentro de nuestra batería. Ya. Aunque contamos con un área bastante cómoda para la atención de nuestros pacientes, hemos tomado la decisión junto con los accionistas principales, dueños principales de la clínica, de hacer una ampliación que convertirá este servicio en un servicio de 140 metros cuadrados, con un área de atención de gimnasio muchísimo más grande, conservando las áreas de cubículos, porque hay muchas patologías donde debemos tratar al paciente con escasa ropa, y eso nos hace que tengamos obligación de respetar la privacidad de nuestros pacientes. Igualmente, nuestros análisis posturales son en ropa interior, y muchas veces solamente conservando la parte de abajo de la ropa interior, por lo que también necesitamos que esa área de evaluación postural tenga un altísimo grado de privacidad. Así que vamos en el muy corto plazo a tener una unidad de rehabilitación y fisioterapia muy grande, muy funcional, donde podremos triplicar el número de personas al día, y eso lo vamos a adicionar con servicios de pacientes hospitalizados que ya se dan, pero se van a incrementar, más la terapia cardiorrespiratoria para los pacientes que requieren, por su condición cardiopulmonar, el acompañamiento de la terapia física más la terapia cardiopulmonar respiratoria. En un día, en este momento, estamos manejando entre 15 y 20 pacientes día. Pensamos que con la ampliación podríamos llegar a manejar un número de entre 50 y 80 pacientes día, sin contar los pacientes hospitalizados y sin contar los pacientes que vendrían por terapia ocupacional, que es otro de los servicios que estamos implementando hace poco tiempo dentro de la unidad, y por terapia cardiopulmonar. Sí, la etiología del 95% de las lesiones de columna cervical, dorsal, lumbar o lumbosacra se las podemos achacar perfectamente a nuestros vicios posturales. Nadie nos dice desde que somos pequeños en la escuela cómo debemos sentarnos, cómo debemos pararnos, cómo debemos acostarnos, cómo debemos cargar peso, cómo debemos permanecer en posturas estáticas de cualquiera de los tres estadios que describí anteriormente. Por lo que siempre es importante cuidar una buena postura. Por ejemplo, si estamos sentados, tener la cabeza prolongada hacia adelante hace que se cambien las curvas fisiológicas, es decir, las lordosis cervicales, las cifosis dorsales y las lordosis lumbares. Al rectificarse estas curvas de lordosis cervical y lumbar, y al incrementarse la curvatura cifótica dorsal, hacemos entonces que la unidad funcional, es decir, dos vértebras y un disco, comience ese disco vertebral a sufrir presiones que obligan a que su contenido acuoso se desplace hacia atrás y hacia adelante en forma constante, y esta lesión por esfuerzo repetitivo es lo que genera el famoso diagnóstico de hernia discal, que yo prefiero llamarlo discopatía degenerativa. Entonces tratemos de mantener nuestra cabeza alineada con nuestros hombros, y tratemos de estar sentados contra el respaldar, y tratemos en cualquier silla que tengamos a nivel lumbar tener un pequeño cojín que incremente la curvatura lumbar
y de esa manera, aunque no estemos sentados en una silla ergonómica, que son de paso muy caras, estaremos ergonómicamente sentados.